Hola, muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Pablo. Qué bueno tenerlos siempre aquí. Buenos días, doctor Pablo, ¿cómo amanece? Excelente, muy buenos días. Bueno, entonces, muy buenos días. Eh, Gracias por aceptar esta invitación de Sensacional. Yo soy Pablo Elkin Zapata, fundador de Sensacional Centro de Salud Emocional. Y estamos teniendo una lectura muy enriquecedora, muy enriquecedora con este dolor no es mío. Y bueno, como siempre, estos son temas precisamente para que nosotros nos podamos cuestionar la vida, para que nos demos cuenta qué aspectos de nuestra vida tenemos que procurar solucionar para alcanzar una plenitud, ¿no? Eh, Cuando alguien llega a una consulta, nadie va a una consulta diciendo, doctor, es que estoy feliz, todo funciona perfectamente, mi vida es exitosa, mejor dicho, yo no lo necesito. ¿Cierto? Siempre estamos, buscamos ayuda precisamente porque necesitamos solucionar algo en nuestras vidas. Entonces, estos temas a veces nos acercamos por curiosidad. Se dice que hay eh, cuatro tipos de personas que están buscando la autorrealización. Una de ellas son los afligidos, los que están sufriendo. Otros son eh, los inquisitivos, curiosos, que están buscando algo diferente. Y, y otros son los sabios, los que saben que tiene que haber algo mejor y están en eso. Son tres tipos de personas. Entonces, pues chévere, cualquiera de las tres que nosotros estemos ubicados, estamos en un deseo de estar mejor. Y eso es perfecto, porque esa es una naturaleza, ¿no? El alma está buscando su esencia. Esa es la naturaleza del alma. Está buscando su esencia. Y claro, cuando entramos en un estado de conciencia, de confusión, pues ahí es donde empezamos a buscar por donde no es, ponemos la escalera en la pared que no es, y estamos buscando afuera lo que ya tenemos dentro. Cuando nos encontramos en este tipo de espacios, yo asumo que somos personas que estamos buscando una felicidad más consciente, estamos queriendo buscar, encontrar a través de algún tipo de conocimiento diferente, somos inquisitivos, estamos en una búsqueda y nos encontramos a resonar en una misma búsqueda, con una misma necesidad que posiblemente conscientemente no sepamos cuál es esa necesidad real, ¿sí? Pero exactamente es lo que estamos intentando hacer en estos espacios, aprender a escuchar dentro, a escuchar los movimientos del alma, como dice Berger en sus constelaciones familiares. Estamos haciendo movimientos del alma a través de los cuales estamos encontrando cuál es esa verdadera búsqueda, cuál es esa verdadera, esa meta, ese fin, ese, ese propósito último. Muy lindo como cada vez todos estos conocimientos nos van acercando e integrando esa búsqueda. Entonces continuamos con nuestra lectura. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Todas las personas que están ingresando nuevas al grupo de WhatsApp, pues por el interno me pueden pedir los audios que ya se han grabado. Empezamos con el capítulo 4. Recuerden que quedamos en un tema supremamente interesante.
tan interesante que abrió un debate en el grupo acerca de la posibilidad de los aportes que cada uno puede dar. Y bueno, ahí están las respuestas. Espero que se haya satisfecho sus dudas. Y eso es, a mí me fascina estos ejercicios, ¿cierto? Pero hay la necesidad de expresarse, de manifestar, pero como les decía, el tiempo es tan corto en las clases y el chat se puede saturar de tanta cosa que sí podemos ver la posibilidad de abrir otros grupos de debate, ¿ok? No porque no se pueda debatir los temas que estamos haciendo, sino pues eh, queremos ceñirnos de alguna forma a lo que el autor nos quiere mostrar, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4 se llama el planteamiento del lenguaje nuclear. Ya hablamos de qué es el lenguaje nuclear, esas frases, esas palabras que han resonado en nuestras familias a través de generaciones posiblemente y que vienen a tener un efecto y que a la vez también ellos han creado un efecto, aunque han creado un efecto en nuestro inconsciente y que cuando se manifiestan no solo vienen a manifestar lo que tenemos en el inconsciente, sino que también lo vienen a reforzar. ¿Ok? Entonces, el capítulo 4, el planteamiento del lenguaje nuclear. El inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. Annie Rogers en El lenguaje oculto del trauma. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases con carga emocional que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases con carga emocional que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. Como ya hemos visto, es posible que estos traumas ni siquiera sean nuestros. Yo llamo lenguaje nuclear a las expresiones verbales de estos traumas. El lenguaje nuclear también se puede expresar de modos no verbales, entre ellos sensaciones físicas, conductas, emociones, impulsos e incluso los síntomas de una enfermedad pueden ser lenguaje nuclear. Dentro del lenguaje nuclear de Jesse se contaba su modo de despertarse sobresaltado a las 3:30 de la madrugada y de tiritar de frío sin saber por qué y su terror a volver a quedarse dormido. Fue el caso que vimos en el capítulo 1. En el lenguaje nuclear de Egretchen figuraban la depresión, la desesperación, la ansiedad y el ansia de evaporarse. Recuerden de su familia judía. Tanto Gretchen como Jesse llevaban consigo piezas del rompecabezas que los relacionaba con algún hecho de su historia familiar que había quedado por resolver. Yo recuerdo que en la casa hubo un rompecabezas que se le perdió una piecita y mucho tiempo estuvo allá. No sé por qué no lo botábamos, pero teníamos esa necesidad de encontrar esa piecita que faltaba en rompecabezas, hasta que a mí se me ocurrió hacerla, dibujarla y en un cartoncito casi del mismo tamaño, me quedó casi perfecta. Y lo acomodamos ahí en el rompecabezas y como que sentíamos todos una felicidad de ver el rompecabezas completado, completo. Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, a los que engañan para que se pierdan en el bosque oscuro. Hansel teme que no encontrarán el camino de vuelta a su casa y van dejando un rastro de miguitas de pan para poder volver. La analogía es oportuna. Ya estemos sumidos en las profundidades del bosque de nuestros miedos, o solo un poco alterados por habernos desviado del camino, nosotros también dejamos un rastro que puede servirnos para orientarnos, pero en vez de migas de pan dejamos un rastro de palabras que tienen el poder de guiarnos de nuevo hasta el camino. Estas palabras pueden parecer aleatorias, pero no lo son.
Lo cierto es que son pistas que nos da nuestro inconsciente. Cuando sabemos el modo de recopilarlas y de conectarlas, componen un rastro que podemos seguir para llegar a entendernos mejor a nosotros mismos. Como los niños del cuento, podemos aventurarnos tanto en el bosque de nuestros miedos que incluso no olvidamos de dónde está nuestra casa. En vez de seguir el rastro de las palabras, quizás recurramos a las medicaciones o a consolarnos con la comida o con el tabaco o con el sexo, con el alcohol o a distraernos con actividades insanas. Como ya sabemos por nuestra experiencia personal, estos caminos no tienen salida. Jamás nos conducen donde tenemos que ir. No nos dan cuenta de que estamos rodeados por todas partes de las migas de pan de nuestro lenguaje nuclear. Viven en las palabras que pronunciamos en voz alta y en las que decimos en silencio. Viven en las palabras que nos saltan continuamente en la cabeza como la alarma de un despertador. Pero en vez de seguirlas, para descubrir a dónde nos conducen, podemos quedarnos paralizados por el trance interior que nos provocan estas palabras. El recuerdo inconsciente. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco mejor lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. Recuerden que hicimos una lista de palabras nucleares, interesantísima esa lista. Salen unas que se han normalizado, ¿no? En nuestro lenguaje, pero que cómo tienen de información. La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales, memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa, también llamada memoria explícita o narrativa, es la capacidad de evocar conscientemente datos o sucesos, ¿sí? Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, categorizar, almacenar la información y las experiencias que se convertirán en recuerdos recuperables. Es como un libro que podemos tomar de la estantería cuando necesitamos consultar una historia del pasado. Cuando podemos poner los hechos en forma de palabras, podemos evocarlos dentro de nuestra historia. Cuando no nos causa un trauma, cuando es tan sencillo, cuando lo queremos recordar en pocas palabras. ¿Sí? Pero nosotros recordamos también lo que queremos. También hay memoria selectiva. Pero la memoria declarativa es lo que podemos declarar sin ningún problema. Pero la memoria no declarativa, que también es llamada memoria implícita, funciona sin una evocación consciente. Nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido sin tener que volver a aprender los pasos. No es necesario volver a repasar lo que aprendimos. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, no pensamos en la secuencia de esos actos necesarios que tuvimos que aprender cuando estamos aprendiendo a manejar bicicleta y las veces que nos caímos y nos pegamos esos raspones, ¿no? Ese recuerdo del manejo de la bicicleta, que nos subimos, damos pedales sin tener que analizar los pasos de ese proceso, eso es la memoria implícita. Está implícito ahí, está dado por hecho. No siempre es fácil describir con palabras recuerdos de ese tipo. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos en forma de memoria no declarativa, ¿no? Cuando un hecho se vuelve tan abrumador que nos quedamos sin palabras, no podemos guardar o declarar el recuerdo en forma de relato. No podemos ni queremos, para lo cual haría falta el lenguaje. Es como si nos estuviera invadiendo una riada, una riada. Riada es como el desbordamiento de un río que no se espera, ¿no? Chum. Una riada que nos entra por todas las puertas y ventanas a la vez.
En esa situación de peligro no nos detenemos a expresar con palabras la experiencia, ¿cierto? Huimos de casa, de una. Al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo del hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista, perdidos, pero y no declarados, y forman parte de nuestro inconsciente. Parece ser que ese gran almacén que en nuestro inconsciente no solo contiene nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas de nuestros antepasados que están por resolver. Al parecer, en este inconsciente compartido, volvemos a vivir fragmentos de los recuerdos de un antepasado y los declaramos como propios. Aquí nos vuelven a encauzar en el propósito del libro, ¿sí? Nuestros traumas transgeneracionales. Aunque los estudios realizados con ratones que hemos descrito nos aportan algunos indicios sobre cómo se transmiten los traumas de una generación a la siguiente, todavía no entendemos plenamente el mecanismo exacto de esta transferencia en los seres humanos, aunque ya hablamos de la epigenética. Con todo, aunque no sepamos con toda certeza cómo se arraigan dentro de nosotros, las cuestiones no resueltas de un antepasado nuestro, parece que al llegar a ser conscientes de esta relación, eso nos proporciona alivio. Así como a veces no necesitamos saber exactamente cómo está compuesta la composición química de una aspirina. Nosotros nos tomamos una aspirina para el dolor de cabeza, así no sepamos de qué está hecha esa vaina, nos quita el dolor de cabeza y terminamos simplemente teniendo plena fe en que cuando nos tomamos la aspirina nos va a quitar el dolor de cabeza, ¿cierto? Exactamente. El lenguaje no declarado, cuando faltan las palabras. A ver. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. La primera es cuando tenemos menos de 2 o 3 años, ¿cierto? Y no nos han madurado plenamente todavía los centros del lenguaje del cerebro. Ahí no somos capaces de recurrir a las palabras para describir lo que nos está sucediendo. Y la segunda es en un episodio traumático, cuando quedan reprimidas nuestras funciones de la memoria y no podemos procesar la información de manera precisa, ¿no? Como cuando nos asustamos, ahí quedamos mudos. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa se salta a los lóbulos frontales y no es posible asignarle nombre ni ordenarla por medio de palabras ni de lenguaje. Como explica Bessel van der Kolk, a falta de lenguaje, nuestras experiencias suelen quedar no declaradas y entonces es más probable que las almacenemos como fragmentos de recuerdos, sensaciones corporales, imágenes, emociones. El lenguaje nos permite cristalizar nuestras experiencias en forma de relato. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar una experiencia. Claro, aunque sea traumática, sin revivir toda la agitación que tiene asociada. Especial, ¿ah? El lenguaje nos permite cristalizar nuestras experiencias en forma de relato. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar una experiencia. ¿Qué palabra? Rememorar, rememorar. Desafiante esta palabra. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar una experiencia, aunque sea traumática, sin revivir toda la agitación que tiene asociada. Entonces aquí nos está mostrando el poder
de la palabra hablada, el poder de la palabra hablada. Aunque el lenguaje puede ser una de las primeras cosas que nos faltan cuando estamos abrumados, este lenguaje no se pierde nunca. Se filtra por nuestro inconsciente y sale a relucir de manera inesperada, empeñado en hacerse notar. Siempre recuerdo los lapsus lingües de Sigmund Freud, ¿no? Como dice la psicóloga Annie Rogers, el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. La única manera que tienes de oírlo, de invitarlo a pasar, es dejar de echarle cosas encima, que suelen ser tus propias ideas, y en vez de ello, escuchar lo impronunciable que está en todas partes en el habla, en las representaciones, en los sueños y en el cuerpo. Es muy importante que nosotros seamos muy respetuosos con lo que nuestro inconsciente quiere manifestar a través del lenguaje, a través del cuerpo, a través de las enfermedades. Es que nosotros tenemos maestros, maestros. En la cultura védica, la experiencia monástica de la que les he hablado, siempre nos hablaban, nos enseñaban acerca de este aspecto, cómo debemos nosotros estar despiertos, como decía Jesús, vigilad, orad y vigilad, estar muy despiertos. El entorno, todo nos está hablando, es imposible no comunicar, es imposible no comunicar. Entonces, si nosotros estamos despiertos, vigilantes, ¿sí? Observando cómo todo nos está hablando y somos respetuosos con esa comunicación, con eso que la vida nos está mostrando, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro acercamiento a nuestra verdadera naturaleza de ser, es mucho más fácil. Todo nos está comunicando algo y siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. El lenguaje nuclear y la recuperación de los recuerdos, las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente, nos rodean por todas partes. Aparecen en nuestro lenguaje peculiar. Se manifiestan en nuestros síntomas crónicos y en nuestras conductas inexplicables. Salen a relucir en las luchas repetitivas que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Estas experiencias no expresadas con palabras constituyen la base de nuestro lenguaje nuclear. Cuando nuestro inconsciente echa la puerta abajo para hacerse oír, lo que oímos es el lenguaje nuclear. Y si tiene que echar la puerta abajo es porque cuando tocó despacito, sí, no lo escuchamos. Cuando tocó suavecito, no le escuchamos, ya tuvo que echar la puerta. Pues si nosotros somos conscientes, y esto es parte de un proceso muy lindísimo que se enseña en ciertas prácticas orientales, por ejemplo, el yoga, ¿sí? El yoga no es del diablo, el yoga no es una práctica que va en contra de los principios religiosos. Simplemente, de hecho, la palabra yoga tiene un significado profundísimo. Yug, la palabra yoga viene de yug, que significa yugo, unión, ¿sí? Entonces es una unión con una conciencia superior, es un proceso a través del cual nos hacemos conscientes de algo superior, un proceso. Entonces, a través de las prácticas, los solos ejercicios, ¿no? Porque el yoga se compone de diferentes técnicas: relajación, meditación, respiración, alimentación y ejercicios. Y cuando nosotros hacemos estas 5 cositas en nuestra vida, vemos cómo empezamos a generar una conciencia diferente en nuestras vidas.
Entonces, la palabra yoga, por ejemplo, en la parte de los ejercicios o asanas del yoga, empezamos a tener una conexión con nuestro cuerpo tan especial que nosotros podemos escucharlo y darnos cuenta qué parte de nuestro cuerpo está necesitando de una sanación. Y nos volvemos muy sensibles, muy sensibles. Y es eso exactamente, esa es la palabra para definir este capítulo, esta parte. Volvernos muy sensibles al mensaje que nos está ofreciendo nuestro inconsciente. Sensibilizarnos frente a estos mensajes. Y cuando empezamos a hacerlo aquí dentro, ¿sí? Del inconsciente, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras imágenes, cuando nos volvemos muy sensibles a estos mensajes, a esta información, empezamos a volvernos muy sensibles al mensaje que nos trae el entorno. Es lindísimo. Y ahí empezamos a fluir de una manera diferente porque no estamos peleando, no estamos enfrentándonos, estamos siendo muy receptivos, nos están tocando la puerta de forma así despacito, suavecita, y nosotros venimos a abrir, a ver quién es. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje nuclear son claves de los recuerdos no declarativos que residen en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestro sistema familiar. Cuando nos vamos volviendo sensibles a esta información, también nos volvemos muy sensibles a la información que viene a través de nuestros ancestros. Nos volvemos sensibles a la información que sentimos que como que no es nuestra, ¿sí? Ya podemos, cuando podemos identificar fácilmente la información que viene de nuestro inconsciente, de nuestro entorno, también nos volvemos sensibles a la información que viene a través de otros. Dice, son como piedras preciosas que enterradas en nuestro inconsciente esperan que las descubramos y las extraigamos. Si no las reconocemos como lo que son, como mensajeras, pasaremos por alto unas pistas importantes que podrían ayudarnos a desentrañar el misterio que se encierra detrás de nuestras luchas. Cuando las extraemos, damos un paso esencial hacia la curación de nuestro trauma. Nosotros nos quedamos en lo básico, en la base de la pirámide de Maslow. Nos quedamos en lo básico, en las necesidades básicas y nos pasamos la vida trabajando, sí, toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos para cubrir las necesidades básicas de comer, dormir, tener hijos, defenderse, sí, en una supervivencia constante. Vivimos en supervivencia y la parte de la creatividad, de la autorrealización, ni la conocemos, ¿no? Pensamos que la vida solo es para sobrevivir. Entonces, aquí dice que el lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstruir los hechos y las experiencias que no hemos podido integrar y ni siquiera recordar. Cuando reunimos en nuestra mente consciente un número suficiente de estas piezas, empezamos a formar un relato que nos permite entender con más profundidad lo que puede habernos pasado a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Empezamos a entender unos recuerdos, unas emociones, unas sensaciones que quizás nos hayan estado rondando durante toda la vida. Cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro o en un trauma de nuestra familia, podemos dejar de vivirlos como si pertenecieran al presente. Y si bien no es posible explicar todos los miedos, las angustias o pensamientos repetitivos por un hecho traumático sucedido en la familia, sí que nos es posible entender de manera más plena determinadas experiencias cuando desciframos nuestro lenguaje nuclear. ¿Ok? ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. Esto es lindísimo porque esto es lo que hacemos en terapia, esto es lo que hacemos en consulta. El lenguaje
nos muestra. Nosotros aprendemos a leer entre líneas, ¿sí? Una cosa es lo que el consultante nos dice y otra cosa es lo que nosotros aprendemos a ver detrás de esas palabras. Podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales de pareja, salud, nuestro trabajo. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. ¿Sí? Es lindo. Cuando uno escucha a una persona hablar, uno sabe desde dónde está hablando. Si está hablando desde su ser, desde su esencia, si está hablando desde el ego, desde qué dolor estás hablando, desde dónde estás hablando. En esencia son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar. Este lenguaje es poco común en el sentido que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos o de lo que hemos vivido. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibimos como en nuestro interior. Cuando Gretchen ya entendía lo que había detrás de las palabras evaporarse, incinerarse, dijo, esos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Cuando este lenguaje tan personal ha quedado al descubierto, empieza a perder intensidad e influencia sobre nosotros. Pero siempre yo quedo fascinado con esta lectura. Les agradezco mucho que ustedes estén aquí, porque profundizar sobre estos temas, eh, para mí como terapeuta, pues es supremamente lindísimo cada vez descubrir algo nuevo o corroborar esas cosas que uno siente que ya sabía, ¿sí? Entonces, en nuestra próxima clase, mañana, vamos a ver el lenguaje nuclear. Vamos a hablar de el mapa del lenguaje nuclear. Y les invito a que recuerden las palabras que ustedes escriben. Recuerden que les dije que escribieran por ahí, tomaran nota de las palabras nucleares, el lenguaje nuclear que ustedes utilizan regularmente en su día a día. ¿Qué palabras son las que más utilizan y que, ay, como decía la abuela, ¿cierto? Esas palabras, ese mapa, un mapa es el que nos guía a encontrar algo. Entonces vamos a ver el mapa del lenguaje nuclear, va a estar buenísimo mañana también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Son muy lindos ustedes de estar en esta curiosidad de querer encontrarnos, de querer sanar heridas ancestrales. Qué lindo. Les recuerdo entonces que también les envío el audio, de nuevo abrimos el chat. Me gustaría de pronto hacer una consulta acerca de las personas que quieran tener un chat aparte para de debates, ¿sí? Porque a veces no es tan fácil complacerlos a todos, pero sí está la intención. Entonces, eh, muy feliz de tenerlos. Muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo y mañana entonces seguiremos con este tema tan chévere. Les voy a abrir el chat después de enviarles el audio para que puedan, todas las dudas que tengan, o algunas de las dudas, no las tenemos todas. Qué chévere que no tengamos todas las dudas, porque van llegando en la manera, en la forma en que nuestro inconsciente se va abriendo, también vamos descubriendo cosas nuevas, entonces van a haber preguntas nuevas cada vez. Un abrazo, un abrazo para todos, muchas gracias, y nos vemos mañana entonces. Chao.